viene el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra te hago, amo al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos todos los que hoy nos acompañan. Mis amigos que nos acompañan por primera vez a la iglesia. Siempre nos da gusto ver caras nuevas, ¿cómo no? Imagínate qué gusto le dará a Cristo todavía más de ver que vienen a escuchar su palabra, porque la razón por la cual estamos aquí y yo estoy parado enfrente de ustedes, pues no es porque sea perfecto, porque no lo soy. La razón que estamos aquí, que yo estoy aquí, ustedes están aquí, es porque tenemos fe en Jesucristo. Así está la palabra. La razón que se reúne la gente es porque tiene fe en Jesucristo. ¿Sí? Y eso es muy importante. Cuando una persona tiene fe en Jesucristo, sus convicciones tienen que ser hablar de Él, la historia de Él, qué es lo que Él hizo por mí, qué hizo por el mundo y cuál es la razón de su venida. Cuando uno empieza a conocer a Cristo, pues nos convencemos de quién fue Él y nos ayuda a estar enfrente de ustedes. Jesús lo dijo: si tú me confesaras delante de los hombres, yo también te voy a confesar delante de mi Padre. Si tú me negaras, dice, delante de esta generación adúltera y perversa, yo también te voy a negar delante de mi Padre. Y eso es lo que nos hace estar convencidos de hablar de Él, de Jesucristo. Y a causa de eso, quisiera leerles esta escritura en Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe en Jesucristo? En Gálatas 2 y el versículo 16. Mira lo que dice ahí. Gálatas 2, 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si yo te lo quisiera explicar de esta manera para que me entiendas, o sea, el hombre no va a ser justificado por sus obras. Mira, ella es muy buena gente, muy buena persona. No,
Dios no va a justificar al hombre por sus buenas obras, ni por la ley del Viejo Testamento. De la manera que Dios te va a justificar es por la fe en el Hijo de Dios, el quien dio la vida por nosotros. Y estamos aquí porque Él nos ha justificado. Yo no sé si ustedes puedan entender qué significa estar justificados. Es una bienaventuranza, que Dios pasa por alto el pecado del hombre. Esta es la Pascua. Que Dios no toma en cuenta tus vergüenzas ni tus pecados. Que Jesucristo derramó la sangre por ti. Y esa es la razón por la cual nosotros venimos. Porque Él lava nuestros pecados. No los perdona, los lava. En el Viejo Testamento los perdonaba. En el Viejo Testamento Dios trataba al hombre como a veces nosotros tratamos a los demás. Te perdono, pero no me olvido. Siempre estamos recordando lo que te hicieron. Por eso digo que muchas personas no van a crecer espiritualmente porque siempre están recordando lo que te hicieron. Guardan rencor. Sí lo perdono, pero que se quite de mi vista. Así era en el Viejo Testamento. Dios permitía que sacrificara un animal. Sacrifícalo. Pero decía, pero ahí está tu pecado. Porque el animal no era perfecto. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en el apóstol Juan dice esto, en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo del 7 al 9. Mira lo que dice ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 9. En Primera de Juan, otra vez voy a repetir, por si no lo dije bien. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, o la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ahí está muy claramente, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en Él. Muy clara la Escritura. Si yo supiera que esto no es verdad, yo no podría pararme aquí enfrente. Me sentiría acomplejado. El pecado te avergüenza, el pecado te esconde, te hace sentir miedoso. Eso fue lo que pasó al principio cuando Adán peca, se esconde. Adán y Eva se esconden después de haber pecado. El pecado te hace cobarde, el pecado nos destruye. Pero aquí claramente dice la Biblia que Dios está dispuesto a perdonarnos toda la maldad por la sangre de Cristo. Pero hay un pequeño error con esto. Se supone que al cometer un pecado o un error, venimos aquí arrepentidos. Venimos aquí a pedirle a Dios que nos perdone, y se está haciendo una costumbre de cada domingo estar pidiendo perdón por nuestros pecados. Pero ¿dónde está el cambio? Parece que Señor, te perdono, pero ¿dónde están las obras de arrepentimiento, no? Señor, te pedimos perdón, pero no hay ningún cambio. Puras obras muertas. Se supondría que yo al arrepentirme decirle, Señor, estoy arrepentido y quiero cambiar. Quiero empezar a hacer algo que te ayude, algo que me ayude para mi vida. Porque ese fue el propósito de Dios desde un principio. Cuando Dios se encontró con este hombre, con Nicodemo, en Juan capítulo 3 del 1 al 6, debemos saber la historia y saber por qué Cristo le dijo a este hombre, un hombre ya viejo, un hombre de edad. Le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo primeramente lo vino a ver, hermanos, en Juan capítulo 3. Vamos a dar una repasada a esto. Vino a verlo y le dice, había un hombre, Juan 3, 1, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, este hombre ya era un hombre de edad avanzado, 60, 70 años. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Lo entendemos? Lo entendemos muy bien. La mayoría de nosotros, los que tenemos bastante tiempo en la iglesia, lo entendemos. Nicodemo tenía que volver a empezar. ¿Qué importa la edad?
que tuviera 60, 70 años, tenía que volver a empezar. Nacimiento nuevo, otra vez empezar. Y cuando hablamos de un nacimiento, la ciencia o la física nos enseña que después de nacer uno tiene que crecer. Hoy tenemos 2 niñitas preciosas que nacieron en la iglesia, Ana Paula y Clara Bella. Todos, ¿sí? O Bella Clara o Clarisa. Todos esperamos que estas niñas crezcan, ¿sí o no? Queremos que crezcan y saludables y las vamos a cuidar, le vamos a dar su alimento para que crezcan bien físicamente, lo sabemos. La física nos enseña esto. Si ellas no crecen, va a haber un problema. También los árboles nos enseñan que cuando pones una plantita, ese árbol va a crecer, va a crecer, va a crecer, y un tiempo va a empezar a dar ¿qué? Su fruto también, lo sabemos. Y cuando Cristo le dijo a Nicodemo, sabíamos que el nacimiento de Nicodemo era para crecer dentro del reino, ¿sí o no? O sea, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando una persona nace espiritualmente, debe de crecer en el reino de Dios. ¿Pero qué está pasando? Yo les dije hace 2 semanas que se detuvo el tren. Ya muchos de nosotros ya no estamos creciendo. Ya nos quedamos nada más ahí, nos estamos conformando con venir a la iglesia, ahí damos unos cuantos dólares y ya se acabó. ¿Dónde está el crecimiento? ¿En qué parte de tu vida estás creciendo? Porque no se oye, no se ve nada. ¿En qué parte de mi vida estoy creciendo? ¿Qué es lo que detiene al hombre de seguir el camino, su camino? Yo les expliqué la otra vez. ¿Qué afectó a los judíos? Vamos a enfocarnos en los judíos porque Pablo requiere y dice, mira, esto es como ejemplo para vosotros. Esto que le pasó a ellos es el ejemplo de nosotros. Vamos a ver qué le pasó a ellos. Lo voy a leer otra vez. En 1 de Corintios capítulo 10, vamos a ver qué pasó. Y en el versículo 5, ¿verdad? Dice así. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice la palabra de Dios, dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatra, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice el Espíritu Santo, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo. Observa la salida de los la salida de los judíos en Egipto. Salen, pasan el mar. Dios le está prometiendo un lugar donde fluye la leche y la miel. ¿Estamos de acuerdo? Punto A, tu punto B. Nada más lo que tienes que hacer, sigue a mi siervo Moisés. Él los va a guiar a la tierra prometida. Ok. ¿En qué punto perdieron este piso? ¿Qué fue lo que los atacó en el camino? La codicia, la fornicación. Se sentaron a beber, a chupar, a disfrutar, a darle más vuelo a la hilacha, y perdieron ¿qué? Piso, ya no alcanzaron. Ustedes dicen, pero esas cosas no están sucediendo a nosotros. Hoy, hermanos, hoy por hoy, todos sabemos que hay muchas distracciones en el mundo. El mundo está infectado del pecado por todos lados, de donde quiera lo ve. Ya no puedes poner unas noticias o algo porque ya el hombre que está hablando tiene que decir una mala palabra. O ya las mujeres y los hombres dicen unas cosas que te quedas, wow. Todo está horrible. Y se trata de dónde vamos a vivir como familia espiritual, en qué lugar vamos a crecer en este camino correcto hacia Dios. De eso se trata. ¿Cómo voy a proteger a mis hijos de tantas cosas que están pasando? Porque antes del pecado, hermanos, no había muerte, no había enfermedades, ni tristezas, ni problemas. Pero el pecado es un buque de trastorno, y de dolor, y de tristeza, y de muerte por todas partes. Ustedes no lo ven porque a lo mejor está en una zona de confort, pero el que está horrible el pecado. Y nosotros estamos detenidos ahí. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos que entender que Dios desde un principio, por culpa del pecado, maldijo la tierra. Antes del pecado la tierra estaba hermosa. La tierra era algo bonito, pero después de que Adán pecó, Dios maldijo la tierra junto con él. Vamos a Génesis capítulo 3 para leerlo.
En Génesis capítulo 3 dice la Biblia que Dios maldijo la tierra por culpa de Adán, por haber pecado. Génesis capítulo 3 en el versículo 16. Vamos a ver qué dice ahí. Dice 3 del 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Observa, hermanos, yo nomás quiero que observen lo que dice ahí Dios. Le dijo Dios al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Lo voy a repetir otra vez. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, como que nosotros, bueno, y hasta la fecha el hombre destruye la tierra. Destruye la tierra. Hay lugares que yo he visto y digo: wow, qué lugares tan hermosos, pero si fuéramos ahí la haríamos pedazos, la destruiríamos la tierra. Por causa tuya, dice, la tierra será maldita. Dios maldijo, dijo: maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella. Sin embargo, hermanos, muchos ponemos nuestra fe en ella, en las cosas del mundo. Muchos, nuestra prioridad es eso. Muchas veces y constantemente se detiene nuestro crecimiento porque dedicamos más tiempo en lo que más significa para nosotros. En Mateo capítulo 6, vamos a leerlo también, pues son escrituras que nos diga la Biblia, que nos diga el Señor lo que está pasando. En Mateo 6, en el versículo 19, dice claramente esto, hermanos: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. O sea, la mayoría de nosotros tenemos nuestras prioridades en la tierra, en las cosas de la tierra. Nuestro tiempo libre lo usamos para la televisión, lo usamos para comprar a mucha gente en los carros, en los deportes. Muchos toman todo el tiempo con sus hijos, todo el tiempo. Y Jesús dijo claramente: donde está tu tesoro, pues ahí está tu corazón. Muchas veces nos preocupamos de lo que vamos a comer. ¿Qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos? Buscamos la salud del cuerpo todo el tiempo. Nos preocupamos inclusive a veces a dónde vamos a ir a comer, qué lugar vamos a comer. Todo el tiempo nos estamos preocupando para darle gusto a este cuerpo de muerte. Todo el tiempo lo que va a comer, que cuida lo que va a comer, todo el tiempo. Pero no nos preocupamos de nuestro cuerpo espiritual. No nos preocupamos. Casi la mayoría de los cristianos no se preocupan de su mente. ¿Qué estás comiendo espiritualmente? ¿De qué te estás alimentando espiritualmente? Sin embargo, Jesucristo nos enseña claramente que la vida del hombre no depende de esas cosas. La tranquilidad y la paz y lo que Dios quiere ofrecerte no depende de lo que tienes, de lo que posees. En Lucas capítulo 12, hay que grabarnos esa escritura de memoria. En Lucas capítulo 12, en el versículo 15, dice la palabra de Dios así. Lucas 12, versículo 15. Fíjate lo que dice ahí. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste? En cuidar el hombre espiritual. Y ese es el problema de nuestro paro. Ese es el problema de que nos paramos. Lo que nos afecta para seguir en este propósito. Por las cosas de este mundo nos exaltamos y creemos que las cosas materiales, lo que poseemos, eso es lo que somos. Somos lo que tenemos. Y eso es lo que valoramos, y en eso es lo que nos fijamos. Pero si razonamos las cosas, cómo funcionan verdaderamente, nos vamos a dar cuenta que todo proviene de Dios. Todas las cosas que tú tienes, desde la familia, los carros, la casa, vienen de Dios. Así lo dice Deuteronomios capítulo 8 y versículo 18. Así funciona la cosa. Pero el problema de nosotros, nos estamos deteniendo por esas cosas. En Deuteronomios capítulo 8 y versículo 18 dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Fíjate lo que dice: acuérdate de Dios, porque Él te da el poder para hacer las cosas.
Y el problema de este mal es que muchos de nosotros no nos daremos cuenta de nuestros seres queridos, de nuestras cosas, hasta que las perdamos, hasta que hayamos perdido también todas las cosas. Y así también, muchos de nosotros no nos daremos cuenta de nuestras almas hasta que el día que la hayas perdido. El día que estés ahí como el rico, ¿no? Padre Abraham, dile a... Es too late. Too late. Tú viviste como te dio tu gana. No te importó nunca nada. Según tú eras el que tenías todo el poder, tú eras todo lo que tú eras, a ti no te importó nunca Dios, nada. Y si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no buscamos el conocimiento de Dios, si nosotros no nos esforzamos y ponemos más energía en esto, nunca podremos decir lo que dijo nuestro amigo Job. Nunca lo vamos a poder decir. ¿Qué dijo Job? Quizás muchos ni sepan lo que dijo. Desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Dios da. Un hombre de fe que le quitó a Dios todo, sus hijos, su familia, todas sus riquezas. Así lo dijo en Job, capítulo 1, versículo 21. Desnudo vine y desnudo me voy. Muchos deberíamos de ser ya fuertes en el Señor. Aquí hay muchas personas que ya tienen muchos años dentro de la iglesia, unos verdaderos seguidores de Cristo, hermanos que anduvieran predicando la palabra y oyendo que están predicando la palabra, pero no lo son, porque siguen escuchando estas cosas del mundo, estas cosas que van en un proceso de para atrás. En vez de ir para adelante, vamos para atrás, como hicieron los judíos, ¿verdad? Los judíos dejaron a Dios, dejaron fuente de agua de vida y empezaron a buscar cisternas rotas que no retienen agua. Los judíos se rebelaron y Dios les dijo: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. ¿Sabe cuánto es haber dejado tú el camino de Dios y faltarte el temor de Jehová tu Dios? Nuestra sociedad, hermana, está llena de personas que van de retroceso. Desde los políticos, los líderes religiosos, los presidentes, no van a la madurez, van para abajo, van peor, van de mal en peor, van para abajo y para abajo, volviendo a hacer lo que eran antes. Se vuelve a repetir la historia del hombre, otra vez se repite Hitler, otra vez se repite Saúl, otra vez se repite toda la misma historia del hombre. Y exponiendo muchas excusas para sus responsabilidades con Dios, sacan siempre excusas. Profesan ser seguidores de Cristo, pero no tienen ni un día para Él, ni un día para escuchar su palabra. Un hombre, una vez le prediqué que si quería estudiar, me dijo: es que yo no tengo tiempo. No, le dije: pues si no tienes tiempo, olvídate. Si una persona me dice a mí que no tiene tiempo para Dios y no puede estudiar, no, le digo: no te preocupes. Dios requiere de tiempo. ¿Cómo Dios va a trabajar con una persona si no te acercas a Él y no le pides? ¿Cómo va a cambiar tu vida de esta vida carnal, de errores y de faltas, a una persona madura espiritualmente? Una persona que pueda comprender lo que es bien y lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Una madre puede equivocarse con sus hijos enviándolos a hacer cosas por allá y para acá porque no entiende lo que es correcto y lo que es incorrecto. Solamente Cristo, a través de su verdad, te dice qué es correcto y qué no es correcto. Pero ¿cómo va a trabajar una persona con Dios si ellos no se acercan y no le piden? Y te voy a decir una cosa: si Dios fuera un Dios más fuerte, a muchos ya nos hubiera eliminado. Pero todavía sus misericordias están aquí. Todavía hasta el día de hoy no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Así lo dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Vamos a leerlo, adelantito de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, tú estás aquí y no te has puesto a pensar: oye, aquí la tontería que hice, ¿cómo no me pasó nada? Pues espérate tantito. Si no te arrepientes de lo que estás haciendo, tarde o temprano Dios tiene un límite. Pero hasta el día de hoy dice: por su misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Por culpa de quién? Del pecado. Dios puede acabar con nosotros, con nuestros planes, de un momento a otro, si no creemos, pero nos creemos tan autosuficientes y de la forma que vivimos, que no tenemos necesidad de Él. Es lógico.
tenemos todo. Tenemos casa, carro, comida, tenemos todo. ¿Para qué quieres a Dios? El mundo entero no necesita a Dios. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de nosotros. De que nuestro tren se está parando por culpa del mundo, por culpa de la tierra que fue maldita, que Dios la maldice, se para el tren. Ya ponemos otras cosas antes de seguir el camino que Dios nos trazó. ¿Qué te promete Dios? Aquí en la tierra no te promete nada. Te promete paz, te promete que vas a descansar 8 horas y te promete la gloria eterna. Mejor que cualquier cosa de este mundo. Gloria eterna no la puedes comparar con riquezas. Vida eterna, gloria, honra, inmortalidad. Muchos dicen, yo no tengo necesidad de Él. Y están cayendo como en el tiempo de Juan. Los judíos venían a ver a Juan, van a ver a Juan que está bautizando gente, ¿no? Y van los fariseos y ven a Juan que está bautizando. Esta gente muy religiosa. Y mira lo que les dijo Juan en Mateo capítulo 3, el versículo 4. Vamos a ver qué le dice en Mateo capítulo 3 y voy a empezar en el versículo 4. Dice así, Mateo 3, 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Una vez discutí con una hermana que esta hermana pensaba que langostas eran las esas del mar. Langosta es un grillo, es de esos chapulines. Eso es lo que comía Juan. Dice, y salía Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Salían a él, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Observa, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que si Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y la hacha, y también dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. ¿Qué huele? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de los fariseos, hermano. No, de nosotros no. Olvídate, nosotros sí producimos frutos. Nosotros sí traemos la familia bien cortita en Cristo. Nosotros ya nos olvidamos de nosotros mismos y servimos a Cristo, ¿no? Hermano, está hablando de nosotros. Si yo no estoy produciendo buen fruto, el hacha ya está puesta. Porque Dios nos dio un espíritu para producir fruto. Pero también está el otro espíritu del mundo, el que produce lo que leímos: fornicación, envidia, celos, pleitos, divisiones. Todos esos problemas los sabemos, hermanos. Y cuando no vemos o no tenemos la visión o el propósito correcto como hijos de Dios, o como hijos de Dios, o como hijas, nuestras riquezas, nuestros trabajos y lo más importante, nuestro tiempo, de repente serán desaparecidos. Los salarios de nuestra maldad será la muerte. Y se debe de sentir el juicio de Dios. Se debe de sentir, tarde o temprano lo vamos a empezar a sentir. De hecho, se está sintiendo ya. Todo lo que está viviendo ahorita ya es una señal del fin del mundo. Sodoma y Gomorra, mira, Sodoma y Gomorra, una señal del fin del mundo. El hermano se cansó de decirnos esto de la comunidad, de estas personas del tercer género, es una señal del fin del mundo. Y nosotros nos deberíamos de poner a temblar. No, pues hay que echarle más ganas. No. En Proverbios capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios así. Vamos a ver qué dice Proverbios 1, 27, a ver si esto nos da miedo. Proverbios 1, versículo 27 al 33, dice así. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, dice, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere
habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Acuérdense, hermanos, cuando les llegara ese momento, cuando sabes que te va a llegar tu hora, esa tribulación, esa angustia, vas a empezar a llamar a Dios. Sí, ahorita hace rato dije, pues nadie lo necesita. El mundo no necesita a Dios, pero cuando te venga ese momento que te va a llegar, o nos va a llegar a todos, cuando sientas que te viene ese cáncer y te viene todo, viene para atrás, todo para encima, entonces vas a empezar a buscar a Dios. Entonces ahora sí, Señor, ayúdame. ¿Y qué dice Él? No voy a responder. ¿Por qué no vas a responder, Señor? Porque estás ignorando mi sabiduría. Y cada vez que tú ignoras la sabiduría, el consejo, lo estás ignorando a Él, lo estás rechazando a Él. ¿Cómo puedes amar tú a otros si no quieres el amor de Dios? ¿Cómo puedes tener amor hacia otros si no quieres tú el amor de Dios? Eso es ilógico. Eso es ilógico. La prueba de que Dios viene está en todas partes. Las cosas invisibles de Dios se pueden ver claramente visibles. Claramente las vemos, lo que está pasando, las noticias. Estas cosas que están pasando son cosas apocalípticas, lo que está pasando, los hechos de los hombres. Y nosotros nos despertamos. En Romanos capítulo 1, hermanos, vamos a leer eso, Romanos 1, que es lo que dijo Pablo sobre ignorar a Dios. En Romanos capítulo 1, en el versículo 18, dice la palabra de Dios así. Vamos a poner atención porque es lo que está pasando ahorita. En Romanos 1, 18 dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primero, la ira de Dios. ¿Cómo que se revela la ira de Dios del cielo? ¿No ven las noticias? Es agua que llenó. No, esto no es nada. Se les vino el agua en Veracruz, inundaciones. Acaba con las milpas, se termina todo. Huracanes más, hay más huracanes, hay más ciclones cada vez. La ira de Dios está diciendo: estoy molesto porque los hombres están echando mentiras, están deteniendo mi verdad. ¿Qué es la verdad? Es esto el Nuevo Testamento. Los líderes religiosos están mintiéndole a la gente, le están mintiendo, engañando a la gente, y la gente muy a gusto ahí pensando que van al cielo. Ahí está. Versículo 18 dice: la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, contra los hombres que detienen con mentiras la verdad. Tú también puedes ser así. Tú como padre de familia, si tu hijo está ahí y tú no le abres la verdad, le está echando mentiras, también le está echando mentiras a tus hijos. Nos preocupamos muchas veces más de las tradiciones que enseñarle a nuestros hijos la verdad de Cristo, lo que hizo por nosotros. Nos preocupamos más de muchas cosas de este mundo en vez de estarnos preocupándonos de enseñar a nuestros hijos a que crezcan y que hay un propósito. Hijo, naciste por un propósito y tienes un propósito para con Dios. Versículo 19 dice: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se nos manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Todo lo que pasó, lo que ha pasado, lo podemos ver, lo que Él dijo, lo que profetizó se está pasando. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no lo honraron, no lo pusieron como número uno, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenegrecido, una conciencia cauterizada. Me vale. Y cuidado con una conciencia cauterizada. Es la conciencia que tenía el faraón. No importa. Dice el versículo 22: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así es que si yo honro este cuerpo, si yo honro a la carne, estoy honrando a la bestia, porque ahora este cuerpo le pertenece a Él. Así nos vendimos al pecado. Nos vendimos al pecado. Dijo Pablo: yo sé que la ley es buena, es divina, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y cuando el hombre cambia la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, ves a un hombre y lo alaban o lo glorian o las cosas de este mundo, estás gloriando y honrando a la bestia antes que a Dios. Primero debe de ser Dios. Yo nunca he dicho que tengo nada con las tradiciones, pero cuando las tradiciones se ponen más importantes que Dios, entonces ¿dónde queda Dios? ¿Dónde está honrando a Dios? ¿Dónde lo estás honrando? En ningún lado. Servir a lo creado, hermanos, es servir al mal. No, tenemos que servir a Dios. Entonces yo aquí termino mi predicación. ¿Dónde está mi fuerza? ¿Dónde está mi poder?
¿Cómo me puedo defender contra estas cosas? Porque está testado. ¿Dónde está el poder del creyente, hermanos? Mi fuerza está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 a 58. Dice la palabra de Dios, aquí está mi fuerza, aquí es donde yo puedo decir, bueno, con esto me voy a poder defender de todas estas cosas. En 1 Corintios 15, del 57 al 58 dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dónde está tu fuerza, hermano? ¿De dónde te defiendes? Estamos trabajando y honrando la obra de Dios. Cada invitado que viene a visitarnos nos da mucho gusto. Queremos que escuchen a la palabra de Dios. Queremos que obedezcan el Evangelio. Trabajamos para la obra de Dios. Y si nos rechazan, no me rechazan a mí, rechazan a Cristo. Pero todos estamos juntos trabajando en esta obra que Dios nos puso a hacer, la obra del Evangelio. Y crecer en el Evangelio, aprender del Evangelio y poder traer a una persona al Evangelio es para Dios la obra que Dios nos puso. Hermanos, si este mundo está en este estado de mal, de mucho mal, y sabemos, el pecado, el placer está lleno de enfermedades, de oscuridad y de avaricia, pero nosotros, hermanos, tenemos un poder. Podemos sobrellevar esta carne, la podemos conquistar, podemos conquistarla. ¿Cómo le hacemos? Predicando, trabajando en el Señor, hablando a la otra persona, darle más tiempo al Señor que a la carne, más tiempo a la palabra de Dios que servir al mundo, porque la carne no quiere. Ustedes lo saben, la carne no quiere, la carne se resiste, no quiere, es muy pesado escuchar, muchos hasta se duermen, pero si fuera un chisme, ahí estaríamos bien a gusto, pero la palabra es pesado. Pero acuérdate, Dios te dio el poder, nomás es que te sientes y razones, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? Y toda es la culpa de la carne, de uno mismo. Yo digo esto porque Josué me enseñó esto. Josué dijo, miren, yo no soy Israel. Así dijo Josué cuando miró que los judíos empezaban a esparcirse por todos lados. Yo no soy Israel, dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hay que tomar esa decisión. Yo no sé lo que haga el mundo y sus shows y sus tradiciones, pero mi casa y yo voy a servir a Dios. Que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento, hermanos, en este proceso, y que te levantes porque te queda mucho camino por recorrer, mucho camino. Y hacemos la invitación, si una persona ya sabe lo que es el Evangelio y quiere empezar su camino, pues pase a la frente mientras entonamos este himno de invitación.